les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Hoy en punto, perfecto como me gusta. Bueno, estoy acá con los profesores Botía y Furiase. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va, Felipe? ¿Tal, Felipe? ¿Bien? ¿Todo bien? Estoy acá con, el presidente del Banco Central, Santiago Busili. ¿Cómo andás, Santi? Buenas noches a todos. Y el ministro de Economía, Toto, ¿cómo andás? Buenas noches a todos. Te extrañamos por acá en el streaming. Hace bastante que no venía. Sí. Estoy con el profe de Pablo. ¿Qué haces, Pablito? Buenas noches, profesores. Y con el oso. Muchas gracias por tenernos acá en su casa. Gracias a ustedes por venir y hacer los programones que se mandan todos los jueves. Y sacarnos de burro. ¿Qué hacemos? Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas, así que vayamos directo al grano. Salió que hubo un acuerdo, un staff level agreement con el fondo, así que Toto, te doy el pie para que te explayes un poco. Sí, firmamos hoy lo que se dice el Staff Level Agreement. Ahora tiene que ir a la aprobación del board. Eso va a ser para fin de julio. Lo importante, firmamos un excelente acuerdo para el país. Es, digamos, mejor que lo que habíamos firmado antes. En el sentido de que va a ayudar, creo, significativamente a que el país pueda recuperar acceso a los mercados para por lo menos poder refinanciar su deuda. Este es un punto clave, y digo porque a veces se habla mucho del tema de la acumulación de reservas. En realidad, este es un programa que no ha hecho otra cosa que comprar reservas. De hecho, en los primeros 18 meses, a través de este programa, este gobierno compró 25.000 millones de dólares, que es casi el doble de lo que compró el segundo gobierno en sus primeros 18 meses, que fue aproximadamente 13.000. Es decir, este es un programa que compra reservas. El problema, ¿cuál es? Que si uno no tiene acceso al mercado para refinanciar el capital, entonces esas reservas se van en pagos de deuda, que es lo que ha pasado estos 18 meses. No hemos hecho otra cosa que cancelar deuda. De hecho, hemos bajado la deuda en 54.000 millones de dólares. Si la miramos no sé si tenemos el gráfico en términos de ratio de deuda sobre producto. El de privado, por favor. También vamos a ver que la baja es fenomenal. A ver si lo ponen por ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Estamos en un 42%. Esta es la deuda consolidada. Cuando decimos consolidada, decimos gobierno y Banco Central, Tesoro y Banco Central, para que la gente entienda. Y hacemos consolidada porque, como ustedes saben, el Tesoro se hizo cargo de la deuda del Banco Central. Hoy está en 42,2%. Con privados y organismos multilaterales. Esto es con privados y organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial y demás. Así que súper contentos con el acuerdo, porque, como digo, es un mejor acuerdo que el que teníamos. Al mercado le va a gustar y lo va a tomar bien. Muy bien, creo, y sobre todo, como digo, lo más importante, creo que nos va a permitir más pronto que tarde tener reacceso al mercado. Y hay otra cosa ahí que también por ahí está bueno puntualizar, que es que si realmente se da el escenario de tasas que muchos analistas pronostican, Tasas internacionales. Tasas internacionales, gracias, Santi, que es de 3 bajas de tasas de acá a fin de año. Y probablemente 2 bajas más en el primer trimestre del año próximo. Eso estamos hablando de 5 bajas de 25 puntos básicos, o sea, estaríamos hablando de 125 puntos básicos. Sobre una tasa que hoy está en 4,5, la pondría en 3,25. Es decir, que ustedes piensen que 3,25 ahora de tasa base de Estados Unidos, si solamente volviéramos al nivel de riesgo país que tuvimos en diciembre del 2024, que era 550, eso te da una tasa para Argentina de 8,75, 8,75, con lo cual a esa tasa claramente Argentina tendría... A la tasa que ya sale YPF, por ejemplo. Sí, y muchas empresas, incluso algunas más abajo.
Entonces, creo que este es un paso muy importante porque lo que Argentina esencialmente necesita es el poder acceder de vuelta a los mercados para poder hacer rollover del principal. Siempre de vuelta nosotros vamos a tener el superávit primario suficiente para pagar los intereses. Ahora ningún país puede pagar de por vida el principal. O sea, todos los países lo que hacen es refinanciar el principal. Nosotros todo este año y medio lo hemos venido pagando. Ahora, qué importante que es el gráfico, cómo muestra una caída de 14 puntos. ¿Lo podés poner de nuevo, Che? Ahí está. De 14 puntos de la deuda consolidada neta exigible. Contra noviembre, ¿no? Contra noviembre. Noviembre, claro, o sea, en realidad, tal cual, esto siempre lo destaca Javier. En realidad la deuda que dejó el gobierno anterior por todo el tamaño de los desequilibrios fue 100. Eso te quería preguntar. ¿Cómo que es? ¿Qué significa, digamos, tener una deuda de 99.4% del Producto Bruto? Que encima era ni siquiera la total. O sea, debes un PBI. Claro, exacto. Lo que se produce en un año. Claro. Ese era el O tamaño sea, el gobierno kirchnerista nos dejó con una deuda de un PBI. Claro, exacto. Sí, pero no se ve ni sumarlo. De hecho, si tomás la deuda bruta consolidada, o sea, Tesoro, Banco Central, la deuda total, aumentaron en el último gobierno 150.000 millones de dólares. ¿Acá lo está mostrando? No. Sí, pero eso es como que es la deuda consolidada. 156.000. La total. Creo que es el. Sí, 150.000. 156.000, creo que sí. 156.000. O sea, pero lo importante que es, o sea, ahora no solamente, bueno, está sobre PBI, está bien. No solamente bajamos 14 puntos con privados y organismos internacionales, sino que hoy tenés un Banco Central recapitalizado. Exacto. O sea, no solo mejoró la hoja de balance del central, sino que además el Tesoro se está desendeudando. Claro. Digo porque, ¿te acordás que la semana pasada o la anterior vos me dijiste, che, quiero hablar un poco de la deuda porque se está hablando mucho? O sea, también se dicen tantas cosas. Sí, claro, no, pero porque a mí los cucas en Twitter me psicopateaban con la deuda, que la deuda. Flaco, dejaste un país endeudado por un valor de un 100% de un PBI, o sea. Pero además pensá, ¿qué me hablas? Gordo, que ahora todo el mundo lo sabe ya. La deuda es el déficit. Entonces, digamos, ¿quién es el gobierno que generó el déficit? Siempre es el kirchnerismo. Entonces, digamos, obviamente, si vos generás ese déficit, lo tenés que financiar. Lo financiás con deuda y cuando se te acaba la deuda con emisión. Y bueno, o sea, eso es todo lo que estamos viendo ahora. Rescato también el tema de lo bien que se trabaja con el fondo, ¿no? La verdad que trabajamos juntos muy bien. Por supuesto, se debate, se discute, nos podemos pelear, todo lo que sea, pero siempre desde un lado constructivo y siempre para mejorar la situación del país. Así que aprovecho también la oportunidad para agradecerle a los funcionarios del fondo. Excelente. En línea con eso, Toto, yo tenía una pregunta también. Dijiste que la Argentina, de la mano por supuesto del equipo económico de ustedes, consiguió un mejor acuerdo que el anterior. ¿En qué aspectos principales es mejor el acuerdo que el anterior? Es una excelente pregunta que me encantaría responderte. Lo que pasa es que no quiero ser irrespetuoso con el fondo, porque como esto todavía tiene que ir a la aprobación del board, entonces prefiero no corresponde que dé detalles porque esto todavía tiene que ir al board. Tengo una duda, yo no sé, viste lo que comentaste al principio, Toto, no sé si es una burrada lo que voy a preguntar o no, pero dijiste que bueno que con el acuerdo y demás, por la entrada de los nuevos mercados y demás, sirve para las reservas. O sea, ¿cuál sería la idea? ¿Poder trabajar con las reservas a futuro para poder pagar interés, una cosa así? Claro, cualquier acuerdo con el fondo obviamente de alguna manera quiere ver y te pide que el Banco Central, que el país pueda acumular reservas, porque en definitiva, si no puedes acumular reservas, no le vas a poder pagar a ellos. Pero el acumular reservas, para que se entienda, en realidad es la consecuencia de el programa. Digamos, si el programa es exitoso, por definición vos vas a acumular reservas. Entonces, por eso nosotros
digamos, no nos preocupa ese tema porque sabemos que el programa funciona y de vuelta, si miramos los primeros 18 meses, a las pruebas nos remitimos de vuelta. Somos el gobierno que en los primeros 18 meses, por lejos, por el doble, más reservas acumuló, justamente porque el programa era muy, muy sólido. Entonces nosotros estamos muy convencidos de que Argentina no va a tener, vamos a acumular más reservas de lo que se cree. Como digo, lo importante en el corto y mediano plazo es finalmente recuperar el acceso al mercado para no perderlas, porque las reservas las vamos a comprar. Pero el asunto es no perder ese acceso al mercado. Me parece que Pablo lo que no entendía bien era el mecanismo. Si te interpreto bien tu pregunta, Pablo, o sea, sí, el país le va bien, exporta, crece, produce más, eso acumula reservas. Lo que pasa es que si no tenés acceso al mercado, lo que está diciendo Toto es, cuando llega un vencimiento, tenés que usar esas reservas para pagar tu deuda. Claro. Entonces, si vos tenés acceso al mercado y podés refinanciar tu deuda, no te gastas las reservas. Todas las reservas que compraste las acumulás y quedan en el Banco Central y te dan esta robustez al Banco Central de acá para adelante. Excelente aclaración del presidente del Banco Central. Espero nada más ni nada menos. Muchas gracias, señor ministro. También la propia dinámica de pago, cuando vas pagando la deuda cash, como estamos haciendo, te va bajando los ratios de deuda y obviamente hace que tu deuda sea cada vez más escasa y por lo tanto, si tenés menos oferta de títulos, en algún momento vas a tener un exceso de demanda de títulos que te va a hacer bajar el precio, o sea que en este caso sería una baja de tasas, ¿no? Subir el precio, y bajar las tasas. Sí. Es la hora. Yo estoy cansado. ¿Qué más tienen para contarnos, che? Bueno, ahora sí, te voy a dar el pie, Santi, para explicar si querés un poco toda la dinámica de los últimos días con respecto más que nada a las tasas. Dale, ¿te acordás, Dan, que la semana pasada hablamos de todos estos vaivenes que habían ocurrido cuando se terminaron las LEFI, ¿no? Y dijimos, mira, sí, claro, hubo una prevención, se le intentó comunicar a los bancos y al sistema financiero que las LEFI se iban a acabar y que era prudente que se vayan mudando hacia letras del Tesoro, que al final eso no ocurrió, entonces sobró liquidez un día, nosotros trabajamos en retirar esa liquidez del mercado, hubo una licitación del Tesoro que contribuyó a eso. Y cuando tuvimos el programa el jueves pasado dijimos, mira, ahora la liquidez es la adecuada. Nosotros hicimos nuestro cálculo, cuánta liquidez necesita la economía para funcionar, los mercados para funcionar, y entre las operaciones que hizo el Banco Central el lunes de la semana pasada y la licitación que hizo el Tesoro el miércoles que liquidó el viernes, para el viernes la cantidad de liquidez del sistema es la adecuada según nosotros creemos. Lo que se puso a prueba a partir del lunes con esa liquidez adecuada es qué tan eficiente es el sistema para compartir esa liquidez, para transmitirla entre el que la necesita y el que la tiene en exceso. Y este es un sistema, ¿te acordás que yo te decía que es un sistema que estaba malcriado, estaba acostumbrado a liquidez excedente? A todo el mundo le sobraban los pesos, a nadie le importaba si te los daba a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde. Todos los bancos, como yo te decía, hace 20 años que todos los bancos, todos los días, al final del día, les sobra caja y se la depositaban al Banco Central. Claro. Nosotros, el viernes, ministro, por favor. No, te diría una clase, porque es un poco más... es un poco peor que eso. ¿En qué sentido? Y esto no es una crítica, sino es una descripción de la realidad de cómo el modelo, dirige a los... Esos comportamientos, sí. Claro, dirige los comportamientos y no das el incentivo correcto. Claro. En realidad, no es que era más que exceso de liquidez. Vos fijate que no había préstamos al sector privado. Argentina era un país donde el nivel de préstamos al sector privado, que se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, era el 3%. Eso a la gente no le va a decir nada, pero para que se den una idea, en un país vecino es 100. No estamos hablando de Estados Unidos. Un país con un porcentaje bajo es 40, normal, arriba de 50. Un país lógico es 90-100 o más. Claro. Nosotros teníamos 3. O sea, ¿qué quiere decir? No había préstamos al sector privado. Vos ibas a un banco y querías sacar un préstamo y te pedían
el tipo de sangre de tu tatarabuelo y de un futuro hijo que fuera a nacer, o sea, y digamos, ¿pero por qué? Porque los incentivos no estaban dados para eso, por lo que explicaba recién Santi, porque vos, banco, recibías un depósito y no tenías ninguna necesidad de prestarlo al sector privado. A la tarde, 8 de la noche, pasaba al Banco Central y te decía, gordo, ¿cuántos pesos te sobraron en tu banco? Tantos. Bueno, dámelos que yo te los pago más de lo que vos los pagaste. Entonces, se acostumbraron a un sistema que al país, que por supuesto al país no le sirve, porque ¿de qué le sirve que haya bancos que no le presten plata a la gente, que no le presten plata a las pymes, que no le presten plata al sector privado? O sea, los países crecen con crédito. Claro. Entonces, es decir, bancos que no laburen de bancos. Bueno, no es que no laburen de bancos, porque si no pareciera una crítica a ellos. Por eso, la crítica no es a los bancos, sino como te decía antes, claro, cuáles eran los incentivos. Y los incentivos era hacer eso, porque vos venías a un banco central y te decía, entonces el trabajo era, me quedo muy tranquilo, tomo todos los depósitos que quieran, total, después viene el central y me dice, toma. O sea que por eso yo te decía, me parecía más importante decir que no es que era exceso de liquidez, porque no había crédito, entonces era todo, era todos los pesos prácticamente. Claro. Sí. Ahora, clarísima aplicación. Ahora, el viernes, como te decía, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuánto creemos que tiene que ser la liquidez de este sistema? Es la liquidez que se le proveyó. Abrió el lunes, y el lunes, claro, vienen acostumbrados a un esquema y a un sistema donde no tenías que preocuparte mucho por tu liquidez. Y de golpe te das cuenta que, estoy muy justo. Primero está el que está justo y le da vértigo, o no está acostumbrado a operar justo, siempre operó holgado. Y después está el que realmente le falta, y está el que realmente le sobra. Claro. Y esos canales de comunicación no estaban aceitados, porque como a vos nunca te faltó, no tenés los teléfonos de la gente que te lo podía dar. Y como a mí nunca me sobró, ni siquiera me calenté en ver si un día me sobrase. Nunca me sobró, quiere decir, porque se la podía dar al gobierno, se la podía dar al Banco Central. Claro. Entonces, nunca me había calentado a ver si el Banco Central no me la tomase, ¿a quién se la presto? Porque por ahí a Marto no se lo prestó ni loco, y a Fede sí. Entonces, ese trabajo de decir a quién me vale la pena son las líneas de crédito. Claro. ¿A quién le presto guita y a quién no? Bueno, ese trabajo no estaba hecho tampoco. Entonces, es parte de lo que nosotros veníamos intentando empujar que se desarrolle, pero lleva tiempo. Como dice un amigo, un bebé tardás 9 meses en hacerlo. No podés acelerarlo o no acelerarlo. Algunas cosas llevan tiempo de ejecución. Como un sistema de engranajes oxidado, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Algunas herramientas no las usabas hace un tiempo, claro, entonces se fue acomodando. Y acordate también que por distintas regulaciones había esquemas de incentivos que distorsionaban esta alocación de liquidez. Yo te acordás que te contaba que nosotros también a la misma vez estamos modificando los encajes. Sí, claro. Porque el esquema de incentivos hace que haya mucha más plata en los fondos comunes, en los money market, que en los bancos, porque hay un incentivo para intermediar a los bancos a través de los money markets. Entonces tenés un sistema donde los money markets tienen mucha plata, mucho poder de negociación, los bancos no tienen las líneas preparadas, están desempolvando y desoxidando los engranajes, y todo eso cruje a la hora de la verdad. Y eso es lo que pasó el lunes. El lunes abrió el mercado y dominó la gente que decía que le dio el vértigo de no tener la liquidez que le gustaría tener. Claro. Entonces salió a buscar plata, dijo, no la voy a conseguir, y los que tenían la plata dijeron, miralo está asustado, vamos a esperarlo. Y lo esperaron. Entonces vos mirás lo que pasó con las tasas de interés durante el día, el lunes, arrancaron en 70, se fueron a 110, bajaron a 90, se volvieron a ir a 110, bajaron a 90, a 80, y de golpe los que tienen la plata dicen, bueno, vamos a empezar a colocarla. Y a partir de las 2:30, 3 de la tarde, empieza a bajarse la tasa y se empieza a distribuir esa liquidez. La vida se abre camino. La vida se abre camino, exactamente. Al final son instintos de supervivencia. Y las tasas terminan en 60% el lunes. Entonces, un montón de lecciones aprendidas. El tipo que le faltaba plata ahora ya sabe a quién llamar, por lo menos por X montos. Entonces, el martes se volvió a dar un poco esta dinámica, pero más acotada. Porque el que la mañana entró en pánico dijo, ayer a la tarde entró liquidez. Entonces, no nos asustemos tanto. Vayamos viendo qué pasa. Y el martes hubo una dinámica
similar pero más acotada. Claro. Las tasas arrancaron en 60, se fueron a 70 y a partir de las 2:30 de la tarde empezaron a bajar y terminaron en 50, 60. Y cada día fue un poquito mejor esa dinámica. ¿Por qué? Porque y además se está dando otra puja, Dan, que es re importante, que es... ¿Cuál? En ese contexto, el sistema, también, como dice Toto, por costumbre, está acostumbrado a que el Estado salga en su socorro, en su ayuda. Y cuando hay 4, 5, 6 que dicen me falta liquidez, bueno, ok, banquemos la parada, el central sale y pone liquidez. Y nosotros queríamos ser muy claros en esto. Era muy importante fijar el precedente de que cuando determinamos que la de liquidez es la adecuada, esa es la que el mercado tiene que encontrar la forma de funcionar y acomodarse. Porque si le erramos, o si por compasión o por preocupación de que hay toda esta gente que necesita liquidez, le llegamos a dar liquidez extra, al final esa liquidez extra termina en precios. Claro. Y nosotros queremos cuidar la inflación, ese es nuestro objetivo. Que la cantidad de pesos en la economía sea la adecuada para que la economía funcione bien, O sea, y no de más. El costo de volver sobre tus propios pasos es muy alto. Totalmente, por dos razones. Porque Sí. estás construyendo credibilidad y porque además se puede traducir en inflación. Quiero hacer una aclaración. Pedile que lo repita. Eso. Claro. Esta es la parte para mí Es clave, ¿no? más A ver, Pero importante. podés poner de lo que rewind, dijiste. está en el video. Pará, y te hago menos una 10, menos 10, aclaración. menos 10. Te hago un- Repite, s'il vous plaît. te hago una aclaración por ahí medio tonta, pero me parece que vale la pena. Todo lo que describió Santi es entre privados, digamos. Ahí el central, digo lo claro porque después dicen cualquier cosa en redes, entonces digo, el comportamiento de cómo se movieron las tasas es entre privados. El Banco Central no intervino. O sea, Bueno, pero para esa- que quede es- claro. por eso. Como eso un estaba esquema de contando- tasas endógenas, ¿no? Eso estaba Como un contando de esquema, las... no, es Eso. endógeno. Es un esquema endógeno. Por eso estaba contando que existe la puja. En esa puja, en esa preocupación, no sé si llamarlo desesperación, porque nunca sabes cuánto es negocio, cuánto es codicia, es el que tiene que enfrentar una tasa del 100%, porque necesita la plata. Y además estamos hablando de la tasa a un día. Claro, eso es importante. No es algo estructural. Acá estamos, cuando hablas de liquidez es, che, tengo que hacer un pago esta tarde, mañana a la mañana, mañana a la tarde. De eso estamos hablando. No estamos hablando de endeudamiento para financiar una obra de construir un galpón. Entonces, lo que pasa es que esta es la base del sistema financiero. Así como tenés medios de pagos, tenés dinero en el bolsillo, bueno, resolver los problemas cotidianos de liquidez del sistema es central, porque si no podés resolver eso, no vas a poder enfrentar los desafíos de financiarte a mediano y largo plazo. Entonces, repito, voy a Adelante. repetir. Nosotros determinamos que la liquidez que se le proveía al sistema era la adecuada. Y el sistema, incómodo por tener que desempolvar estos mecanismos de transmisión de liquidez entre privados, nos pedía, danos una mano, aceitá los engranajes vos, tiranos un poco más de liquidez. Yo contaba que era parecido a jugar a la podrida. ¿Sabes jugar a la podrida? No. Bueno, ahí tenés Me quedé ahí afuera. tenés un objetivo. Si nosotros somos 6 Sí. acá y yo soy del Banco Central y digo, mira, cada uno necesita una carta en un juego. Yo voy a repartir 6 cartas. Y vos te volvés loco. ¿Quién tiene mi? Vos en este momento tenés 0 cartas. ¿Quién tendrá mi carta? Feli tiene 3 cartas. Y me decís, no seas vago, dame una carta más. Claro. Poné 7, poné 10 cartas en la mesa. ¿Para qué 6 cartas? Me tengo que ir a buscar a Feli. Como... No me hagas hacer el trabajo de buscar mi carta. Tirá 10 cartas a la mesa. Ahí sería una situación donde sobra la liquidez. Si le erramos y sobra la liquidez, cuando sobran cartas, cuando sobran pesos, se van a inflación. Y nuestra prioridad es proteger a la gente de la inflación, como decimos a veces, de la agresión de la inflación. La inflación te agrede. Así da gusto tener bancos centrales. ¿Viste? Acordate que este es un... Ni lo quiero explotar. Está bueno. Sí. Acordate que este, como dice el presidente, es un programa que se basa en equilibrio fiscal, no emisión de dinero y tipo de cambio flotante. Y en realidad con esto lo que cambió es esencialmente que ahora las tasas son endógenas. Endógenas quiere decir que se determinan la determina entre la gente. Nosotros nos corrimos. el mercado, no la determina Nos más. corrimos. Si nosotros hubiésemos participado
Y cuando están en ese lunes desesperados, la tasa está en 100%, y el tipo del próximo que va a buscar plata dice, necesito plata prestada, bueno, 110. Y nosotros decimos, olvídate, tomá la plata, yo te la doy, la tasa se va a 60, si vos no sufrís, después esa plata que di de más se va a ir a inflación. Claro. Entonces, nosotros insistimos en esta puja y el mercado está mirando a ver si aflojamos o no. Claro. A ver si damos esa liquidez o no. Entonces, cualquier excusa es, intervinieron. Tuvieron que dar la liquidez, le dieron el brazo a torcer y de hecho, no paran de mentir que intervinieron todo el tiempo. Y el hombre sabe que si llega a hacer eso, el jefe viene con la motosierra y pero fíjate, creo que es importante el punto de que tenés a la oposición y distintos agentes de la oposición tirando estas fake news de que intervinieron. Es que es una mezcla donde... Es para, por ahí, quizá para dañar la credibilidad, mirá, o para qué. Todo. O sea, desde dañar hasta... son apuestas. Al final hay algo de apuesta financiera y hay algo, ¿entendés? Entonces vos decís, gané la batalla también. Hay una parte de... vos ves lo que querés ver también, ¿no? Entonces vos estás todo el lunes, todo el martes... las tasas altísimas, estás sacando peso de donde sea para colocar esas tasas, estás diciendo, ok, yo ya me coloqué a tasa del 100%, ahora me gustaría que baje, entonces soy el único que gané, ¿viste? Claro. Entonces, en el momento en que las tasas bajan, intervinieron. ¿Por qué? Porque yo había tomado la posición de que esto no se iba a resolver si no daban más liquidez. Se habían equivocado, habían hecho las cosas mal. Claro. Van a tener que intervenir. Salió mal la salida de la LEFI, todo era no lo pensaron bien. Y es súper normal lo que pasó, y esto para terminar, porque no creo que no da para más, pero digo, es totalmente normal. O sea, pasaste de un esquema a otro. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, les decimos a los empresarios, a los que tienen comercio y demás, que vienen acostumbrados a un tipo de cambio altísimo, industria protegida y demás, que ahora tienen que invertir y competir. Bueno, a nivel de bancos pasó lo mismo. Fueron 20 años de una forma de operar que era simple, que era muy simple, que era yo tomo depósitos y no me preocupo nada, y al final viene el Banco Central y me dice yo te pago más por estos depósitos y listo. Y ahora estamos yendo a un esquema donde lo que nosotros creemos es que esos depósitos de la gente le sirvan a la economía real. Entonces, que esos depósitos vayan a préstamos. Entonces, ¿cómo logramos eso? El Tesoro, el gobierno no tiene más déficit, entonces no toma más esos pesos. El Banco Central no remunera más la liquidez. Entonces ahora vos, banco, empezás a decir, bueno, yo estos pesos se los tengo. ¿Para qué hay un ruido? Perdón que tengo una cuestión técnica. Muchachos, hay un sonido ahí que se escapó. Un Tetris. Sí, como un Tetris. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Ya está? Sí. Perdón, Toto. No, entonces lo que te decía es que es normal ese proceso de adaptación. Bastante rápido lo hicieron los bancos. Fíjate que evidentemente la liquidez estaba bien, porque sin ninguna intervención las tasas volvieron a su nivel en el que estaban antes. Entonces fue algo súper razonable y, como digo, un proceso de aprendizaje que los bancos se adaptaron muy, muy rápidamente. Pero hay algo importante también. No es que quisimos hacer esto por la pulseada o por un capricho. Esto porque vas a un sistema mejor. Claro. Si vos lográs que el sistema se acomode, que pareciera que se está acomodando, como dice Toto, todos los días se fue acomodando un poco más esta semana. Todos los días la volatilidad se redujo, las tasas fueron bajando y están convergiendo al nivel que estaban antes de que se retiren las LEFIs. El sistema, después de todo esto, una vez que se acomode, es mucho mejor sistema, por 2 o 3 razones. Uno, es un sistema más eficiente. Los bancos ahora saben cómo manejarse, a quién pedirle liquidez, a quién dársela, cómo administrarla. Y van a ser más eficientes, básicamente, en la transmisión de liquidez. Cuando vos tenés mejor transmisión de liquidez, si tenés un shock, estás mejor preparado, porque antes no sabías para dónde correr. Ahora tenés un sistema que es más sólido en esos mecanismos. Lo segundo es que, acordate que cuando la liquidez excesiva venía al Banco Central,
el gobierno la remuneraba. El gobierno es la sociedad. No es que no sale de la magia, sale o de los impuestos o de la inflación, pero los recursos los captura la sociedad. Entonces ahora el sector privado se está administrando solo con esto. Y el tercero me lo olvidé. Yo estoy pensando que el tema de la fake, de la liquidez, es un tiro en los pies para los Cuca. Si hace 2 más 2. Yo creo ellos vienen tirando fake tras fake y... Pero mira, escuché este planteo. A ver, dale. Vos decís, che, tengo que operar los mercados, lo que sea. ¿Cómo estará el tema de liquidez? Bueno. Y vos ves un tuit de Chousa que dice, no, van a tener que aflojar, van a tener que tirar más plata porque no llega. Yo no le creo, sé que es un boludo. Entonces... Creo que eso termina pasando, digamos, pero aún así... Es más bueno, se va a fundir el Cuca. Pero perdón. Aún así yo creo que todavía conservan cierta capacidad de psicopateo. Claro. Sí. No sé si ustedes coinciden, No, pero... la gente le entra la bala. Pero entra momento. la bala de la Sí, fake que la tira, no sé si es por la forma en que las tiran, ¿viste? Pero a mí eso me sorprende teniendo en cuenta el track record de ustedes. Que bueno, pero pará, mira, a ese punto. de hecho, el otro día pasamos el tuit de Toto que de 2024, Sí, de sí, septiembre de 2024, Abril. Abril de 2024, bueno. Peor aún, poniendo todas y cada una de las cosas que iban a pasar. Y uno era, van a faltar los pesos. Decía, van a faltar los pesos, bueno. Digo, aún así creo que conservan cierta capacidad de psicopateo. ¿Por qué pensás que se Pero a ese punto, a ese punto. Un sistema mejor, más robusto, es antipsicopateo. Totalmente. O sea, la robustez está para eso, te defiende, te protege Es de inmune. eso, te protege del psicopateo, porque cuando las cosas funcionan, vos no dudás de que van a seguir funcionando. Me volvió el tercer punto del que te decía de por qué es importante. Sí. Porque ahora vos vas a tener un mercado que funciona mejor como mercado. ¿Qué quiere decir? Que los precios los determina el mercado, las tasas las determina el mercado. Y cuando el mercado funciona bien, hay muchísima información que vos podés sacar de esos precios, que te ayudan a tomar decisiones. Cuando el mercado está intervenido por el Estado, por el Banco Central, cuando vos tenés la tasa mínima que te pone el central donde te va a remunerar las cosas, donde te interrumpe esta capacidad de dar crédito, perdés un montón de información ahí. Y la toma de decisiones está muy interrumpida. Vos no sabés, ¿me vale la pena prestarle la plata a Marto a esta tasa o no? Él está desarrollando un negocio. Él, para tomar la decisión de su negocio, tiene que saber a qué tasa puede conseguir plata. No, si está intervenido todo eso, se interrumpe todo ese proceso de toma de decisiones. La previsibilidad. Yo no sé si es tanto el tema del psicopateo. Cuando digo no lo sé, genuinamente no estoy ninguneando ni no. Digo, realmente no tengo sensibilidad para saber si realmente pueden psicopatear o no. Pero lo que veo es que también es una reacción clásica del ser humano cuando la situación le es incómoda. Entonces, el mercado, en ese momento, vos venías con tasas más bajas, te agarra mal parado, de repente se van al 100 y querés buscar algún culpable, ¿entendés? O sea, es normal la reacción de decir, mirá, estos boludos hicieron esto, entonces, porque estás perdiendo, no la viste, entonces... querés echarle la culpa a otro. Claro, no es la reacción natural, no es decir, sí, qué bueno, estos están yendo a este esquema, yo me equivoqué, esto se va a tranquilizar, en realidad la liquidez es la misma, o sea, ahí en la vorágine y demás, la gente reacciona como puede, entonces hay que entenderlos también, es parte, pero bueno, de vuelta, en el mercado son todos grandes, todos saben que hay volatilidad, ¿viste? No, tampoco es un... Es curioso cómo igual, por si la duda, no nos creen y después, bueno, esperan al resultado, que está perfecto, pero digo... Creo que es un sector igual, ¿eh? No sé si será no todo. Es curioso, feliz Argentina esto, es la mochila con la que cargamos. Claro. Es la Y- mochila con la que cargamos. Y pasa mucho porque muchos como que lo analizan en términos de lo que era los precios en el gobierno anterior en dólares. Entonces dicen, no, esto no puede ser, está demasiado caro porque en los 4 años del gobierno anterior me salía la mitad. Sí, te salía la mitad porque había una brecha de más del 100%. O sea, eso era el tema. Y terminó con desabastecimiento de casi todos los productos. Hay una cuestión que quería aclarar, técnica, que es, si la tasa va al 100 del mercado, o sea, ahí como no intervino ni el central ni el tesoro, o sea, no pagó el gobierno en ningún momento esa tasa.
Digo porque se decía que, ya sé, también estamos acostumbrados a que esa tasa la paga el gobierno o el Banco Central, pero no, o sea, no se pagó en ningún momento. El Tesoro únicamente paga cuando va a la licitación y toma la tasa que le ofrece el mercado, ¿no? Esa es la tasa que paga el Tesoro, pero la tasa que hubo en el mercado secundario durante estos días fue entre privados. El récord igual siempre ahí lo va a tener el kirchnerismo. Y no es el 15% famoso de Néstor a Venezuela, sino las tasas del 50% del gobierno pasado, cuando el Banco Central hacía de agente colocador del Tesoro y vendía bonos en el mercado a 20, 21, 22 al 2030. ¿De precio es eso? De precio. Entonces eso equivalía a endeudar al país al 50% en dólares por 7 años. 50% en dólares por 7 años, 3 veces la tasa que se le adjudique, digamos, que pagó Néstor a Venezuela como aberrante. Bueno, claro. Esto lo hicieron, pagaron 3 veces esa tasa. 50% Argentina durante 7 años va a pagar en dólares, gentileza. ¿Quién es el culpable? Del gobierno pasado. Es curioso que hay que meterlo en cara. Es curioso que se habla mucho del préstamo con Venezuela y no de justamente lo que hizo Massa y el anterior equipo económico que reventaba bonos pagando una tasa del 50% en dólares, que fue lo contrario de lo que hicimos nosotros. Yo creo que es más difícil de entender para la gente común. Es más difícil, pero no deja de ser una locura. Hay una cosita para ya cerrar el tema y de paso te hago una pregunta a vos, Fede, sobre las tasas. Puntualmente hubo pocas tasas que se fueron al 100, 80, 90. ¿Por qué no explicás a qué se debe, digamos, lo más simple posible, por qué estas letras del Tesoro llegaron a tener esas tasas tan altas? Bueno, un poco lo explicó Santi. Me parece que es un sistema que se estaba acomodando, donde los mecanismos de transmisión quizás no estaban preparados, y un poco refleja esa tensión, esa incertidumbre. No, yo me refería técnicamente a la parte del bono. Está bien. Bueno, ese es un concepto bastante complejo, pero cuando a un título le queda tan pocos días para el vencimiento, es decir, que tiene muy poquita duration, podemos ver un movimiento muy acotado en los precios, 0,2 de caída, 0,3% de caída, y por tener esa poca duration, eso se refleja en un aumento exacerbado en la tasa de interés. Con lo cual es un poco lo que decía Santi. Esto pasó en instrumentos de muy corto plazo, no implica un tema estructural y está de alguna manera exacerbado porque son títulos muy cortos y entonces eso hace que, aún con una variación muy pequeña en el precio, eso tenga como contrapartida un aumento fuerte en las tasas de interés. Pero en realidad estamos hablando de una variación de precios muy acotada. ¿Te puedo complementar? Y nadie va a entender ese concepto, claro. Así que siempre estamos acá explicando. O convexity no muero. Son profesores. Trato de complementarte. Ponele que al título le queda un día de vencimiento. Sí. Y vale 99 y mañana te paga 100. Cuando vos estás calculando la tasa, la anualizás. Si el año tuviese 100 días, decís, uy, mirá, este título es 1, lo extrapolo como si se fuese a mantener así por todo el año. Entonces, si el año es 365 días, te digo, la tasa es 365%. Digo, lo que vos me decís es, no quiere decir nada una tasa de 365% anual para un instrumento de un día. En realidad es un peso. Totalmente. Yo tengo una pregunta, si me permiten. Quilombo. Y después, si quieren, continuamos con... creo que hay bastantes temas más. Como si fuese tu canal. Toto mencionaba recién que uno de los grandes objetivos de haber cambiado, digamos, hacia este sistema más libre, digamos, y con menos intervención de parte del Estado, es que aumentaran los préstamos, ¿no?, entre privados. Porque eso beneficiaría, digamos, a la economía. ¿De qué manera beneficia a la economía que aumenten los préstamos entre privados? Buenísima la pregunta. El crédito es lo más importante, es el motor de las economías. Sin ir más lejos, vos fijate ahora cuáles son los sectores que mejor les está yendo, qué sé yo, autos, motos, demás, son los que justamente más acceso a crédito tienen. Una vez yo puse en una charla un ejemplo que a los chicos les encantó, me parece recontra pedorro, pero lo digo porque a ellos les encantó. O sea, los países en realidad que se desarrollan y la gente se desarrolla con crédito. Vos suponés, misma persona, 2 gemelos que estudian en la misma universidad en Argentina, ponele, y uno se va a estudiar y uno se va a trabajar a IBM Estados Unidos y otro a IBM Argentina.
el que se fue a trabajar a Estados Unidos probablemente gana un poco más que el que trabaja en Argentina, pero tal vez no mucho más. Ahora, en el primer mes, ese chico se puede comprar un departamento y un auto y amoblar todo el departamento y todo. ¿Por qué? Porque solamente por tener trabajo tiene crédito y puede acceder a un crédito hipotecario, a un crédito prendario para comprarse un auto y demás. En Argentina el tipo tiene que laburar 46 años en IBM yéndole bien para ver si llega a comprarse un departamento. O sea, el crédito es lo que moviliza la economía, porque de vuelta, vos te compras un departamento y tenés que comprar un sillón, una tele, unas sillas, una mesa. Entonces, los países sin crédito en particular a la gente, no funcionan. Y eso es lo que no tenía Argentina. Argentina era un país sin crédito a la gente. O sea, de vuelta, 3 puntos de producto. Yo me acuerdo una vez en un G20, hace poco se lo decía al ministro de Economía de Brasil, y no me creía. ¿Qué cosa? Gordo no me creía, me decía, tenés un error en el número. O sea, ese 3 puntos del producto es nada más. Es eso. Lo calculaste mal. Entonces le decía al otro, estaba con otro lado y le decía, me dice que hay 3 puntos de crédito sobre el producto, y si nosotros sabemos que no puede ser. Yo le decía, es así. Entonces, sí, ejemplo, ahora te gustó el ejemplo, es un buen ejemplo. El promedio es 12-15, ¿no? El promedio es 12. 3% para que se den una idea. Ahora está en 9, ¿viste? Claro. Pero sigue siendo. En un año y medio se sigue subió a siendo 9. nada. O sea, el potencial que tiene de crecer el sector financiero sanamente y en beneficio de la gente es enorme. Para eso es importante que siga bajando la inflación para que las tasas cada vez sean más accesibles para la gente. También es importante que empiece a circular los dólares, porque las tasas en dólares van a ser, por definición, mucho más bajas, porque si hay muchos depósitos en dólares, los depósitos en dólares están creciendo a buen ritmo, crecieron 2.400 millones ya en lo que va de julio, y la tasa que los bancos pagan es muy baja, por lo tanto pueden darse el lujo de prestarla a una tasa barata y aún así hacer un buen spread. Y eso cambia mucho incluso a nivel de inflación. El otro día hablaba con un retailer que me decía que si él pudiera financiarse en este momento en dólares, bajaría los precios de sus productos un 25%. Así. Entonces, también es importante que la gente se anime a sacar los dólares, que los comerciantes se animen a empezar a vender en dólares, y todo eso va a contribuir a que la inflación siga bajando y que la gente tenga de vuelta acceso a mejores productos a mejores precios. Totalmente. Argentina es un país descapitalizado. Necesita que el capital vuelva al país. O sea, de los argentinos, y bueno, si algún extranjero quiere invertir y aprovechar que todavía los rendimientos están altos, también es una gran oportunidad. Si querés, pasame el gráfico y ya le hago una pregunta a Marto, así le tiramos un centro. ¿Esto qué es? Hoy salió el dato de salarios, así que ¿por qué no lo explicas, Marto? Vale, hoy salió el dato de salarios del INDEC, el último dato es de mayo. Básicamente los salarios, el índice subió 3% mensual. Este índice tiene 3 componentes, básicamente salario privado registrado, salario privado no registrado y salario del empleo público, ¿no? Ahí te ponen la plaquita, ahí está. Perfecto, ahí está. Entonces, cuando miramos el promedio ponderado, ¿no?, de estos tres sectores, bueno, tenemos una suba de 3% en el mes. Cuando lo comparamos contra la inflación fue 1,5%, ¿se acuerdan? En el mes de mayo, ¿no? Con lo cual fue un crecimiento significativamente por encima de la inflación. Cuando miramos, por ejemplo, por componentes, el sector privado registrado tuvo una suba de 2%, ¿no? Con lo cual el salario real, es decir, por encima de la inflación en el mes, tuvo una suba de 0,5% en el poder adquisitivo. Ahora, ahí vemos, por ejemplo, ahí abajo ese 5,6%. Que perdón, Marto, la sí. Cuenta no es 2 menos 1,5 y eso te da la suba real, pero casualmente, como los números son Exacto. chicos, te da lo mismo. Sí, la cuenta correcta es el cociente, ¿no? 1 más la variación del salario sobre 1 más la variación de la inflación menos 1. ¿No? Esa es la variación. Eso sería el delta, digamos, de delta. Lo que le ganó el salario a la inflación, ¿no? Exactamente. Porque aumentó el poder adquisitivo. Exactamente. Y ahí tenemos ese 5,6% que se ve ahí abajo, ahí vale una aclaración metodológica para hacer. Ese 5,6% de aumento en el salario privado no registrado. El salario privado no registrado, por definición, ¿no?, como es algo que no se declara, el INDEC lo tiene que estimar, ¿no? Y lo estima en función de la encuesta permanente de hogares
con un rezago de 5 meses, ¿no? Con lo cual, ese número de 5,6% nos está mostrando básicamente lo que pasó con este sector, con el sector no registrado, en el mes de diciembre. Y ahí si podemos volver al gráfico pasado, al que estaba recién, al de la línea ahí. Bueno, este gráfico lo que nos muestra es un índice con base 100 en noviembre de 2023 y nos muestra cómo evolucionó el salario real del sector privado no registrado, ¿no? Digamos, descontada la inflación. Esto llega hasta diciembre de 2024, que es básicamente lo que nos muestra el dato que se conoció hoy, ¿no? de mayo. Y fíjense cómo la suba que tuvo este sector, ¿no? A lo largo del año 2024, en términos de poder adquisitivo, cuando lo miramos comparado contra noviembre de 2023, estamos casi 10% arriba, 9,3% en términos de poder adquisitivo. Y esto lo podemos comparar, por ejemplo, con lo que pasó en el año 2023. En el año 2023, esto que subió 9,3% hasta diciembre de 2024, en 2023, los primeros 11 meses, cayó 8%. El sector no registrado perdió 8% de poder adquisitivo durante el año 2023. En 2024, contra noviembre 23, creció 9,3%. O sea que en 2023, en medio plan platita, los más vulnerables, digamos, laboralmente, se les derrumbó el salario y en cambio, digamos, en nuestra gestión recuperaron Exactamente. Todo. Pasó algo similar como el número que siempre mencionamos de las jubilaciones, ¿no? Que en ese mismo periodo, en los primeros 11 meses de 2023, perdieron 30% de poder adquisitivo, ¿no? La inflación destruyendo poder adquisitivo del salario y el crédito, ¿no? Exactamente. Y golpeando, obviamente, en mayor medida a los más vulnerables. Claro, exacto. Los más vulnerables son los que no se pueden defender, por lo menos contractualmente, como otros sectores. Exactamente. Felicidades y gracias. Impresionante. Impresionante. Todo número verde. Una fiesta. Por eso el mandato de cuidar la cantidad de dinero, ¿no? Que no crezcan los pesos, para seguir bajando la inflación. Ahí te puse otro para que me pases, el del EMAE, así ya lo aprovechamos a Marto, le hacemos explicar otro. Bueno, ahí ¿Esto qué es? Este es otro dato muy importante, lo comentamos en algunos programas. El EMAE es el estimador mensual de actividad económica, es un índice mensual. Básicamente es un indicador adelantado del Producto Interno Bruto, ¿no? El PIB, que se publica con frecuencia trimestral. El EMAE es un estimador, ¿no? Digamos, nos permite tener un dato más adelantado, claro, del PIB, del nivel de actividad, y es un dato mensual. Y ahí lo que estamos viendo, digamos, el lunes se publicó también el dato de mayo. Acá lo que estamos viendo es el indicador tendencia ciclo del EMAE. Creo que también lo comentamos en algún momento, pero hay una breve explicación. Sí. El indicador tendencia ciclo nos permite tener nos permite ver el termómetro, ¿no? Digamos, de cómo viene el nivel de actividad, limpiando lo que son el ruido de corto plazo, ¿no? Básicamente, ¿qué son los dos componentes que se limpian? Uno es la estacionalidad. ¿Por qué se limpia la estacionalidad? ¿No? Esto acordemos, ¿no? Que es un dato mensual. Por ejemplo, en el mes de enero pega el turismo, ¿no? Digamos, hay las vacaciones. Sí. Entonces hay muchas empresas que no producen, oficinas que trabajan a mitad de camino, y la gente se va de vacaciones. Entonces, en ese mes, cuando uno mide el nivel de actividad, si toma los datos tal cual surgen de la medición, uno tiene una caída en el nivel de actividad. Ahora, no es que cayó el nivel de actividad, sino simplemente que la gente se fue de vacaciones. Después vuelve y el nivel de actividad se normaliza. Claro. Lo mismo en febrero. Febrero, por ejemplo... No se destruyó, digamos, el nivel de actividad. Exactamente. O sea, claro, febrero tiene menos días hábiles. Entonces, si uno compara marzo contra febrero, claro, generalmente le va a dar que marzo es más alto que febrero. Ahora, eso no tiene que ver con que en marzo... digamos, eso puede llevar a una conclusión errónea, ¿no? Digamos que en marzo creció la actividad, pero simplemente porque tuvo más días hábiles. Con lo cual, para tener una medida más fina y poder limpiar ese efecto, bueno, se calcula la desestacionalizada. Ahora, la tendencia ciclo va un paso más allá y le quita otro componente que se llama el componente irregular, que básicamente también es otro factor que le agrega ruido de corto plazo a la serie. Te lo pongo con un ejemplo de una fábrica, supongamos una siderúrgica. Sí. Una siderúrgica típicamente hace paradas de planta cada un cierto tiempo, ¿no? Entonces, suponete que en un mes hizo una parada de planta, entonces estuvo la mitad del mes sin producir. Cuando vos compares qué pasó en la producción ese mes de la parada de planta contra el mes previo, te va a dar que cayó la producción. Ahora, alguien lo puede mirar desde afuera y decir, uy, la empresa está en crisis, ¿no? Porque produjo la mitad de lo que produjo el mes anterior. Claro. Sería una conclusión errónea, ¿no? Porque cuando uno lo mira al mes siguiente,
bueno, va a ver que la producción se recuperó por completo. Entonces el indicador tendencia ciclo nos limpia también ese efecto. De hecho, para poner el ejemplo del EMAE, cuando uno mira lo que pasó en marzo y en abril de este año, en marzo el indicador desestacionalizado, o sea, solamente sacando la estacionalidad, cayó 1,7%. En abril subió 1,8%, ¿no? Digamos, se ubicó por encima. Con lo cual, lo que tiene de valioso la tendencia ciclo es que nos permite decir dónde estamos parados en términos de actividad, sacando estos efectos del mes a mes de corto plazo. Claro, claro. ¿Y dónde estamos parados? Bueno, cuando miramos la tendencia ciclo, esta serie empieza, el INDEC la publica desde el año 2004. Cuando miramos dónde estamos en mayo, estamos en un máximo histórico de esa serie. Estamos casi 2%, 1,8% por encima del nivel que teníamos en julio del año 2022, que es cuando empezó el último ciclo recesivo, ¿no? Que terminó en abril de 2024. O sea, esto sería, sacando alguna foto puntual que hay, ¿cómo viene la tendencia? Exactamente. La tendencia es que estamos creciendo. Y ahí lo que está bueno, digamos, también ya que estamos con la tendencia, este gráfico empieza en 2011. Fíjense la cantidad de ciclos recesivos que tuvo Argentina en tan pocos años. Un desastre. ¿No? Es impresionante. Es único en el mundo. Una vergüenza. Esta forma, digamos, de dibujo, digamos, de este gráfico, no es normal en todos los países. No. Lo normal sería tener una línea que vaya hacia arriba, ¿no? Digamos, Claro. puede haber, obviamente, volatilidad siempre en el medio, alguna recesión. Pero Claro, teniendo esa recta, pasa digamos. esto. No solamente no crece, sino que además hay mucha volatilidad en una economía estancada. Exactamente. O sea, son dos Exactamente. Ahora va a cambiar factores que ese gráfico. complican la inflación. Miralo porque Se viene. es la última vez que lo vas a hacer. O sea, Miralo porque ¿Notaron algo, Ahora cambia. chicos, de que empezó el programa? Ahora va a ser un ascensor. Desde que empezó el programa vimos como 10 millones de gráficos, son todos en B corta. Están Sí. todos abajo y empiezan a subir. Sí, Pero es una constante. salvo la inflación. tenemos Bueno, uno eso que está al revés. Claro. Tal cual. El de la inflación. Ah, la inflación. A ver, pasame porque Y está pobreza. relacionado con esto, el tuit que te pasé del Ministerio de Economía. Ahí está. Porque a veces nos perdemos un poco de vista, pero también en esta esto, semana claro, sí, se sí. aprobó otro RIGI, y esta vez local. El sexto, Sexto. dice, Sexto. dice quinto ahí, no, es el Dice sexto. 5 proyectos aprobados, son 6, ¿no? Ah, 6. Son 6. Sí, ese debe Ah, ser, no, porque- debe ser uno viejo. Este es A uno ver. viejo. Sí. Se Ah, aprobó hay el- 5 firmados, por eso. 5 Se aprobó firmados. se aprobó el sexto y se rechazó uno, sí. Se aprobó el sexto y se rechazó uno, pero viste porque hace Poneme también, vos sabés el que tuit, ¿tenés el tuit de Toto? claro, búsquenlo. Sobre el Rigi. El último, creo un- que es de hoy. Una de las cosas que también dicen los cucas es el RIGI, pusieron el RIGI y no entró un mango, ¿viste? Tienen adentro. Eso es totalmente mentira. Y de hecho ya vamos 12.500 millones. O sea, no se olviden que hace menos de 2 años estamos al borde de la hiper y ahora ya tenemos empresas invirtiendo y hundiendo capital por 30 años. O sea, fíjense la diferencia. Ahí está el tuit de Toto poniendo que se aprobó un sexto ahora de minería. Es el proyecto de litio presentado por Galán Litio. Es en Catamarca. Catamarca. El salar del hombre muerto. Me gustó el nombre. Che, Y proyecta exportar más de 180 millones de dólares a partir del 2029. Claro, Claro, Hay un montón de proyectos realmente. Yo justo vino hoy un grupo de inversionistas chilenos y les contaba que realmente es a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de inversores e inversiones En la que economía real. uno ve en la economía real, que eso es algo muy raro. Típicamente, ni hablar para un país como Argentina, en un cambio de gobierno, bueno, nosotros lo vivimos juntos. o Yo sea, me acuerdo, Toto, cuando vos me contabas, ni bien nos conocíamos, lo difícil que era generar inversión en la economía real, Sí, en la sí. experiencia pasada. Sí. Sí. Y es así porque Argentina tiene un track record que naturalmente, como es un país con una volatilidad política fenomenal, la gente dice, no, bueno, antes de invertir acá, me voy a tomar 4, gente. 5, 6 años. ¿Por qué? Porque justamente los que vienen a invertir en la economía real, a diferencia de los que invierten por ahí en lo financiero, es gente que se viene a quedar por 30, 40, 50 años. Entonces dicen, bueno, quiero estar seguro que esto va a caminar. Y esta es la primera vez que se ve un caso así, y yo se lo adjudico al presidente 100%, porque claramente lo que ha traído sus ideas a nivel nacional, pero ahora a nivel mundial,
Cuando uno viaja, digamos, vos ves que desde los empresarios más importantes del mundo hasta los empresarios también grandes, todos empiezan a ver a Argentina como una oportunidad medio única y además se sienten, y además es como que quieren invertir en Argentina, es como que quieren que a Argentina le vaya bien porque se sienten identificados con las ideas, entonces es como que van más allá de eso. En algún punto hay muchos que sienten y dicen, Argentina le tiene que ir bien, para que Argentina le pueda mostrar al mundo que este es el camino, lo que es medio paradójico, porque si algo mostramos nosotros siempre fue cuál no es el camino. Claro. Y ahora nos están eligiendo para que mostremos cuál es. Entonces yo lo veo en serio, que me toca viajar bastante con el presidente y vos ves el nivel de atracción que él genera y viste que muchos joroban con los viajes. Bueno, o sea, no es que garpan los viajes, garpan por un billón a la N, o sea, es una cosa, y lo ves en inversiones que se van a reflejar y que van a cambiar la matriz argentina, todo lo que estamos viendo en energía, en minería. Ustedes piensen que... Mira, poneme el gráfico. Poné el gráfico, poné las barras de energía y minería. O sea, la cordillera. Alguno se lo tomó mal cuando lo puse el otro día con lo del agro, cuando dije que en pocos años. Pero mirá todo de volúmenes de exportado de combustibles. Mirá cómo a partir de que entró Oldelval, que es un proyecto reciente, sí. Mirá cómo subió la exportación es el gráfico de la derecha. Mirá cómo subió la producción de los volúmenes exportados, de combustibles. Lo botó mi C. Mirá, es una belleza ese gráfico. Si tenés me emociona. El otro, el que muestra... Perdón, ¿qué es Oldelval? Es un oleoducto. Oleoducto del Valle, es una expansión de un oleoducto que ya existía. Claro, en realidad es una también es uno de los 6 proyectos. No es uno de los del RIGI, no. Este es extra. Ah, ok. No. La mayoría de los del RIGI tardan, recién se aprueban y están empezando y son proyectos, por definición del RIGI, son inversiones grandes, con lo cual todavía no ves el impacto en la economía de muy a largo plazo. Pero lástima que no está el otro. Ahí se lo paso para que lo pongan. Pero vos, si mirás lo que va a ser la balanza energética y minera por los próximos años, creo que es para el 2033, vamos a tener un superávit de 47.000 millones de dólares. O sea, prácticamente, monedas más, monedas menos, 2 veces lo que es el agro hoy, que, digamos... Argentina es un país que dependió, digamos, enormemente del agro. El agro, obviamente, yo cuando puse esto, muchos no, pero por lo menos algunos dijeron, no, bueno, a nosotros porque nos tienen pisado. Claro. Ahí está, para el 2033 es 54.000, me quedé corto, y era el 2031, 47.000. O sea, fíjate lo que son los números. Obviamente, a esto tenés que sumarle el agro, porque como ustedes saben, en la medida que nosotros saquemos las retenciones, el agro también puede un potencial enorme. Duplicar el nivel de exportaciones. Y el compromiso de este gobierno con el agro, yo creo que es más explícito que digamos, o sea, siempre fue 100% explícito, lo dijo el presidente siempre, y nosotros lo hemos demostrado, como digo, es el sector por el que más cosas hemos hecho, y por supuesto que lograr sacarles digamos... Pero el agro no tiene que sentirse, digamos, minimizado, ¿no? porque posteemos esto. Al contrario, cuanto menos dependencia tengamos en términos de exportaciones del agro, más... cuanto más riqueza generes, más posibilidad de bajarles a ellos las retenciones. Las retenciones más rápido, es al revés. Como les digo, nosotros lo importante es, digamos, es la confianza, ¿no? Es establecer. Hoy tuve una reunión con la mesa de enlace realmente bárbara, y ya esa relación de confianza está, y tuvieron una reunión bárbara ellos con el presidente también. Les mostramos todas las cosas que hemos hecho por el agro, y ellos realmente están agradecidos. Y
Y claramente lo que se viene es mucho mejor para el sector, como es mucho mejor lo que se viene para todos los argentinos, porque en definitiva lo que nosotros buscamos es que el modelo llegue a la gente. O sea, de nada sirve esto si al final la gente no puede comprar mejores productos a mejores precios. Y esa es la realidad. Y a algunas industrias les irá mucho mejor y a otras no les irá tan bien. Dentro de una misma industria a algunos le irá mejor, a otros le irá peor, porque ahora va a ser una cuestión de ser más eficiente, de invertir más, y bueno, es un modelo distinto al que hay que ir acostumbrándose. Yo veo como muy positivo que cada vez es más aceptado, cada vez se entiende más, cada vez hay más inversión. Veo grandes empresarios argentinos invirtiendo en el país, eso es muy importante. Durante el gobierno de Macri yo recuerdo que muchas veces me decían, bueno, pero ¿por qué no invierten los argentinos? Y ahora estamos viendo grandes... Aprovecharon para vender. En el gobierno de Macri aprovecharon para vender. Ahora, después de la represión de los precios que había habido en el gobierno anterior, cuando vino Macri y subieron los precios, aprovecharon y vendieron. Y ahora se está dando al revés. Al revés, los argentinos están realmente invirtiendo y mucho, y eso es una señal de confianza enorme. Así que hay enormes razones para ser optimistas. Un comentario de una reunión que tuvimos hoy, que muchas veces tiene que ver con el derrame, si las industrias generan empleo o no. Hoy tuvimos con Toto una reunión con una empresa muy importante que opera en Argentina en el sector de energía. Y lo que más obviamente todo lo que pasa en energía es fantástico y es espectacular, es muy impresionante. Pero ellos contaron que a partir de su experiencia operando en Argentina se dieron cuenta del capital humano que hay. Entonces, además de producir petróleo, que es lo que hacen ellos, y gas, empezaron a expandir la cantidad de gente que tienen acá haciendo servicios corporativos. Entonces, contadores, abogados, sistemas, arrancaron con una operación que tenía 800, pasaron a 1200, están en 1500 y apuntan a llegar a 2300 empleados el año que viene, dándoles servicios a todo el mundo. Es parecido a lo que tienen algunas empresas de auditoría o bancos, que se dan cuenta que, bueno, mi banco acá en Argentina es chico, pero tengo 2000 tipos trabajando para mis bancos en el resto de la región o en el resto del mundo. Yo avisé de esto en la misa y se me rieron. Yo dije que la gente en el mundo, en general, le gusta contratar a argentinos por la forma en la que trabaja, por la onda y todo, pero también porque son buenos profesionales. Obvio. Entonces, al lado de contratar uno de la India y un argentino, sí, contrata a un argentino, no, pero ¿por qué? Porque las costumbres son más comunes a las occidentales que tenemos nosotros, se dan de otra manera para comunicarse y demás. No, coincido totalmente. Argentina es un país rico, en serio, pero rico en recursos naturales y en capital humano. Si la gente realmente fuera consciente de lo que es el potencial que tiene este país, Argentina es un país que cómodamente puede crecer arriba del 5% por los próximos 20 años. Y eso es un cambio, pero digamos, enorme. Entonces, ahí yo soy realmente súper, digamos, más optimista que nunca. Sé que, por supuesto, muchos se focalizan en el corto plazo, en las cuestiones políticas y demás, y a veces eso nos impide ver el cambio de largo plazo que se está generando, que es mucho más fuerte. Realmente es un cambio que es irreversible y va a generar realmente otra Argentina que la estamos empezando a ver, que la estamos empezando a construir, que va a llevar tiempo, pero que a diferencia de antes, que vos veías que cada vez te deteriorabas más, que nuestros hijos se iban y que las cosas iban cada vez peor, ahora todos los años vas a empezar a ver una Argentina mejor y mejor y mejor, y cuando te des vuelta de acá a 20 años va a ser realmente una linda copado. Sí. No saben lo tranquilo que voy a dormir después de esto, loco. ¿Viste? Ya no te tenés que poner nervioso con la deuda. Escúchame, ya estamos en hora, pero perdón, déjame que te haga un comentario pequeño. Posta, bueno, acá con el gordo y con todos los chicos y que le ponemos tanto esfuerzo, digamos, en defender el tema de la batalla cultural y los logros del gobierno. Es un placer tenerlos como equipo económico. Por supuesto que también con la voluntad y la determinación del presidente, pero uno sabe que está respaldado en lo que está defendiendo. Eso es importantísimo. Uno sabe que no te dejan a gamba. Exacto. Es así, gordo, lo decimos. Nos las hacen fácil porque tenemos datos
No les apagamos el fuego Reales. sagrado. No, claro. Y además eso te alimenta las ganas de seguir defendiendo y seguir combatiendo a los que destruyeron este país y que siguen hoy psicopateando, ¿viste? Fuga. Así que gracias. Gracias. Totalmente. No, al contrario. Antes de irnos, quiero hacerle una pregunta al profe Furiase. Pasame el gráfico que te pasé. Este le encanta. Este le encanta a Javi. Este le encanta a Javier y... La pregunta fácil este es le encanta bien, Javi. este es de tu estilo, Fede. A ver, Está bien, encanta salir. ¿Esto qué es es? para el presidente A ver, central, me tratemos parece. de que la gente entienda algo de este gráfico. Muy difícil. El doctor Furias, el ecocardiograma. Parece un electroencefalograma. Mirá, ahí está. La línea gris la estuvimos viendo. O sea que Cuando- está mal de la cabeza. Tiene actividad por lo menos. No está muerto. Es un quilombo este gráfico. La línea gris habla un poco del gráfico que mostramos. Es el dólar ajustado a precios de julio 2025. De alguna manera muestra los momentos de tensión que hubo en el gobierno anterior. Cuando había una corrida cambiaria en serio, una tensión financiera, el dólar superaba los 4.000 pesos. Eso es para entender cómo, cuando arrancamos nosotros, fíjense que hay una caída muy fuerte en ese dólar y cuando se dice que hay alguna corrida o alguna tensión, cada vez sucede en un pico mucho más bajo, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay una economía mucho más inmune a los ataques. Tener los fundamentos sólidos, hay superávit fiscal, no hay emisión monetaria, un banco central que está recapitalizado, es la otra cara de esta moneda. Quiere decir que estamos cada vez más inmunes a cualquier ruido político o a cualquier shock internacional. Fíjate que los picos cada vez son más bajos, ocurren en un dólar mucho más bajo y cada vez dura menos. Es como el COVID. De alguna Al manera principio tenés... te cagas las patas y después decís, es una gripeciña. ¿Te acordás, Pablo, que Exactamente. Fede mostró un gráfico de los picos del dólar? Bueno, la esa semana es la línea pasada. gris. Sí. La semana pasada, bueno, ese mismo, la línea gris. La línea azul lo que muestra son los pasivos monetarios del Banco Central. Es la cantidad de dinero que el Banco Central le debe a la gente, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué muestra un poco este gráfico? Que cuando miramos para ¿medida atrás... en dólares? Medida en dólares. Al dólar contado con liqui para tener la referencia hacia atrás. Entonces, lo que muestra este gráfico es que en las etapas anteriores, cuando la cantidad de dinero se acomodó a un nivel bajo, estamos hablando de niveles entre 20.000, 25.000 y 32.000 millones de dólares, ocurrió ¿por qué? Porque hubo un desequilibrio monetario que generó una suba muy fuerte del dólar y un proceso de licuación, de inflación y de pobreza que acomodó la cantidad de dinero de la economía a un nivel razonable. Pero el trabajo, ¿quién lo hizo? El trabajo sucio. Un desequilibrio monetario que fue a precios y a devaluación. O sea, ¿Se dice la entiende? gente. Claro, ocurrió por las malas ese ajuste. Claro. Ahora, fíjense en lo que pasó. Nosotros hoy estamos con una cantidad de dinero en la zona de 29.000 millones de dólares y tenemos un nivel de dólar bajo en esa comparación hacia atrás. Es decir, que la cantidad de dinero está acomodado en un nivel razonable, incluso por debajo de ese promedio, pero no porque el trabajo lo hizo un desequilibrio monetario que fue a dólar inflación. Fue porque tuvimos un banco central, un superávit fiscal y un banco central que cumplió su mandato a rajatabla de que no haya sobrante de liquidez, sobrante de pesos. Esto refleja el fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central y es de alguna manera lo que explica la baja de la inflación, tener un peso fuerte y la baja de la pobreza. Digo, esto termina explicando buena parte de por qué bajó la inflación y bajó la pobreza. Entonces, a Javier le gusta porque es una manera de mostrar de que estamos en una cantidad de dinero acorde a los fundamentos económicos y no se llegó producto de un desequilibrio monetario y una crisis cambiaria. Se llegó porque se hicieron los deberes, porque se cumplió con el superávit fiscal y hubo una absorción monetaria que pudo generar este equilibrio evitando el trabajo sucio, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. O sea que cuando el central debía muchos pesos por los desequilibrios que había, eso, digamos, esa cantidad de dinero se tenía que ajustar en términos reales, entonces había una devaluación. Una inflación, devaluación, que son los picos de dólares que llevan la cantidad de dinero a su equilibrio, a los niveles que están abajo, 25.000, 30.000, pero porque hay un desequilibrio y una crisis que genera más pobreza. Claro. En nuestro gobierno se llegó a ese nivel de equilibrio monetario, pero porque se Bajando hizo la el pobreza. ajuste fiscal, se sacaron todos los pesos que sobraran y eso generó una moneda fuerte,
bajar la inflación y menor pobreza. El camino totalmente inverso. Impresionante. Bueno, ahí Andy dice, no entiendo un pomo, pero banco todo. Está perfecto. Nada, se entendió perfecto. Ah, Todo. fue muy Si claro. te la hago pregunta más difícil a mí. Bueno, es que a vos te gusta contestar lo difícil. Bueno, muchachos, me parece que ya estamos. No sé si quieren agregar alguno de los jefes algo. Un saludo a Caro nomás, que me pidió que hay que saludar. Bueno, ahí le mandamos un saludo a Caro. Santi, ¿algo más para agregar? Nadie me pidió que salude, así que no. Ah, bueno. Porque no estás viendo. Pero pará, Porque no estás atento. el otro día hacían Saludo a los pibes. un economista que nos comenta mucho, Fede Machado, nos hizo un ranking de cuáles le parecían los mejores economistas del gobierno. Y primero estaba José Luis y después vos. Y abajo la gente los elegía a ustedes dos, así que era consecuente. Se ve que bueno, que los quieren, por lo menos. Bueno, muchachos, creo que fue un gran programa. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por venir, al presidente del Banco Central y al ministro de Economía. Gracias por la invitación. Y gracias, Gordo, por tenernos acá. A ustedes. Un placer. Y Bueno. van cuando quieran. ¿Se quedan con la misa? Por favor, quédense con la misa. Nos vemos la semana que viene nosotros. Ya volvemos en 5 minutos, 7 máximo estamos con la misa. Podrías tener un 8, 10. Gracias. 7 a 10. Sí. Gracias, Vamos, gente. Gracias.